fiesta tan querida en Jarandilla de los Escobazos. Gracias, delegado de gobierno, por hacer este esfuerzo para estar hoy aquí a nuestro lado. Eli, gracias también por estar aquí, diputada. Gracias a todos por estar a estas horas tan destinadas de estar aquí llenando esa silla. Bueno, pues las fiestas, para mí, siempre lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo, las fiestas son como el ADN, de los entornos rurales. Nuestras fiestas son como el ADN de las personas, ¿no? Nacemos con ellas y morimos por ellas, ¿no? Por la fiesta de los Escobazos, actualmente, que es fiesta de interés turístico nacional, quiero agradecer al pueblo de Jarandilla por el trabajo que ha hecho y a las personas que han conseguido al final que tengamos este galardón. Hablando de las fiestas, como he dicho, que son como el ADN de nuestro municipio y el ADN de las personas, pues nos viene a hablar de dónde venimos y lo que hemos sido, ¿no? Y lo que hemos sido no se nos puede olvidar nunca y de dónde venimos tampoco, ¿no? Y los Escobazos vienen a decir eso. Aquel 7 de diciembre, cuando los ganaderos bajaban de la sierra, cuando se llevaban largo tiempo en la sierra con su ganado, bajaban ese 7 de diciembre, no sabemos de qué año, pero que sabemos que era un 7 de diciembre, bajaban y se los hacía la noche en el trayecto, y lo que hacían es coger una mata que es una planta que se llama escoera, que arde bastante bien, pues esa la utilizaban para venir alumbrándose. Cuando llegaban al pueblo, a la alegría de ver tanto tiempo, después que llevaban tanto tiempo sin ver a la familia, pues la daban con las escobas. Eso es lo que venimos a hacer con los escobazos, ¿no? Lo único que nosotros luego ya después, a la tradición año tras año, pues la hemos ido maquillando un poquito más. Lo que hacemos es coger una escoba, esa escoba la vamos entrelazando, la vamos metiendo una en otra, hacemos una escoba más grande, con esa hacemos lo que hacían esos ganaderos, y eso es prácticamente, entre comillas, lo que hacemos en la fiesta de los escobazos. Lo que pasa es que lo que siempre digo, esto es a grosso modo lo que se puede explicar, pero lo que se siente hay que estar dentro de la fiesta y solo lo saben los que están ahí. Por eso os digo que el día 7 de diciembre os invito a que estéis en Jarandilla y podáis disfrutar de esta fiesta. Ahora vamos a pasar un vídeo que no tengo más tiempo, voy a explicar un poquito más de lo que será de la fiesta, pero vamos con el tiempo y me están dando diciendo ya que estoy cortando ya. Con lo cual ahora pasamos el vídeo y verán ustedes un poquito más de lo que será de nuestra fiesta.